En el siguiente ejercicio nos dicen que la estructura magnética mostrada en la figura 1.3 tiene una densidad de flujo en el entrehierro de la derecha que es de 1 Weber sobre metro cuadrado. La densidad magnética que se encuentra en este punto entonces se va a definir son como 1 Weber sobre metro cuadrado en este entrehierro. Nos dice también que el núcleo está hecho de un material cuya curva de emanación viene dada por la siguiente expresión. En esta expresión, en este problema, ahora en vez de trabajar con permeabilidad magnética, vamos a trabajar con lo que es densidad magnética y la intensidad magnética a través de lo que es el potencial magnético, que como bien sabemos hay una forma que se calcula de la siguiente manera, que es intensidad magnética por el largo. Entonces, ya nos dice que la longitud va a ser de 10 centímetros, entonces notamos de L, bueno, observamos que aquí hay un L, va a ser de 10 centímetros, lo que equivale a 0,1 metro. Va a ser uniforme durante toda la sección. La sección transversal es uniforme y vale 5 centímetros cuadrados, o sea que el área va a ser igual a 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Con esto datos nos dice calcular las corrientes I1 e I2 que deben circular por la bobina para que el flujo en el entrehierro izquierdo sea nulo. O sea, el flujo que va a fluir por toda esta sección izquierda tiene que ser igual a cero. Entonces tenemos que calcular las corrientes I1 y I2 y para eso, antes de comenzar, vamos a hacer un equivalente de este circuito magnético a lo que es un circuito eléctrico. Entonces vamos a tener las reluctancia del núcleo de la izquierda, como el área es la misma en todos, definimos una reluctancia R1. También vamos a tener otra reluctancia que va a ser la del entrehierro, la cual vamos a llamar como E1. También tenemos la fuente de potencial magnético que tiene 50 vueltas por la corriente que es I1. Entonces ahora dibujamos lo que es la rama del medio con una reluctancia, lo cual vamos a llamar como R2. También tenemos otra fuente de potencial magnético que es de 200 vueltas por la corriente I2. Ya. Y finalmente en la rama derecha vamos a tener una última reluctancia de núcleo, la cual vamos a llamar R3, y tenemos otra reluctancia más que va a ser del entrehierro del lado derecho, lo cual vamos a llamar como R de E2. Entonces cerramos el circuito así, ya, y tendremos el equivalente de nuestro circuito magnético a uno eléctrico. Tenemos que dar la orientación del flujo. A ver, aquí un flujo sub phi sub 1 y otro flujo más que va a ser phi sub 2. Ya. Hacemos esto porque este problema nos da una información muy importante. Dice calcular las corrientes I1 y I2 que deben circular por la bobina de tal forma que el flujo en el entrehierro izquierdo sea nulo. O sea que el flujo que va a incurrir por este lado va a tener que ser igual a 0. Significa que phi sub 1 va a ser igual a 0, lo cual es un dato muy importante para poder resolver después las ecuaciones. Ya, ahora que sabemos esto, podemos empezar a hacer una LBK, una ley de voltaje de Kirchhoff, a este circuito magnético equivalente a uno eléctrico según los potenciales magnéticos. Entonces sería la primera ecuación de la primera malla, menos 200 por I2 más R2 de la suma de los ambos flujos que le llega a la reluctancia, que sería phi sub 1 más phi sub 2 más R de E1 por phi sub 1 más R de 1 por phi sub 1
y más 50 por I1. Todo esto igual a 0. Vamos por la segunda ecuación. Se va a definir entonces como menos 200 por I2 más la reluctancia 2 de Φ1 más Φ2 más R3 por Φ2 esta vez más RE2 de Φ2. Todo esto igual a 0. Entonces, observando las ecuaciones que tenemos acá, sabemos que Φ1 es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que esto va a ser igual a 0. El potencial magnético que hay en la reluctancia en el entrehierro 1 va a ser igual a 0. Va a ser todo igual a 0 esto. La reluctancia 1 también, ya que Φ1 es igual a 0. Entonces, al hacer esto, nos va a quedar las siguientes ecuaciones, que lo vamos a anotar por acá abajo. Sería menos 200 por I2 más R2 por Φ2 más 50 por I1. El objetivo de hacer todo esto es porque queremos conseguir tener dos incógnitas, que es la corriente I1 y 2. Por este motivo tenemos que ir reemplazando estos valores de acuerdo a lo dicho por el enunciado. Entonces nos queda R3 y sub 2 y finalmente nos queda R de la reluctancia del entrehierro 2 por Φ sub 2. Todo esto igual a 0. Ya, una vez que tenemos estas, voy a agregar ahí una página. Una vez que tenemos estas ecuaciones, queremos encontrar la reluctancia 2, pero no, eso no se puede hacer ya que no tenemos ninguna permeabilidad relativa del material, no tenemos ese dato. Al no tener ese dato tenemos que trabajar obligatoriamente con lo que es potencial magnético, que se define como la intensidad magnética por la longitud. Entonces, para trabajar con esto tenemos que ir reemplazando dichos valores de potencial magnético tal como tenemos acá, de acuerdo a la siguiente forma. Entonces tenemos que encontrar de que R2 de Φ2 se puede definir como la intensidad magnética 2 por el largo 2, y lo mismo va a ocurrir con lo que es R3 por Φ2, que podemos llamarla como la intensidad magnética 3 por el largo 3, y lo mismo con lo que ocurre en el entrehierro de E2 por Φ2 como H de E2 por el largo del entrehierro número 2. Ya, para calcular entonces estos valores, bueno, nosotros ya conocemos lo que es la longitud del sistema, solo nos falta conocer lo que es la intensidad magnética de H2, H3 y HE2. Entonces, para calcular la intensidad magnética de H2, tenemos que ocupar la siguiente fórmula que nos dan acá arriba, que es la de la densidad magnética y la de intensidad magnética de B igual a 1,5 por H entre 1000 más H. Entonces anotamos la fórmula de B sub 2 igual a 1,5 por H2 dividido en 1000 más H. Ya, entonces, como nosotros queremos encontrar la intensidad magnética, lo vamos a lograr porque según el problema nosotros ya conocemos lo que es la densidad magnética. Tenemos que recordar que densidad magnética se define como lo que es Phi sobre A, flujo sobre el área. Entonces la densidad magnética 2 se va a definir como, bueno, si vemos el problema, la densidad que ocurre en este tramo, y la que ocurre en ese tramo es la suma del Phi sub 1 y la suma del Phi sub 2. Entonces podemos definirlo como
suma de phi sub 1 más phi sub 2 entre el área, que es transversal para el área transversal, que es constante en todo el sistema. Pero nosotros también habíamos dicho que, bueno, según el enunciado, phi sub 1 iba a ser 0. Entonces vamos a tener phi sub 2 igual a el área. Y este valor nosotros lo conocemos. Este el ejercicio nos da. Y aquí al comienzo decía de que la densidad de flujo magnético en el entrehierro de la derecha va a ser de 1 Weber sobre metro cuadrado. O sea, la densidad que ocurre acá va a ser la misma en toda esta área, ya que como el área no varía y el flujo es el mismo, la densidad magnética va a ser la misma. Como el flujo 2 es el que ocurre en este tramo, la densidad magnética va a ser la misma, ya que el área no cambia. Entonces esta densidad magnética va a ser lo mismo que 1 Weber sobre metro cuadrado. Ok, entonces reemplazamos este 1 en nuestra forma original. Lo volvemos a hacer acá más abajo. Va a ser 1 igual a 1,5 por H2 sobre 1000 más H2. Entonces, despejando lo que es H2, vamos a tener un valor de 2000. Ampere vuelta sobre metro. Ya. Entonces, una vez que tenemos H2, vamos a hacer el mismo procedimiento para encontrar la intensidad H3. Y bueno, aquí hay un detalle de que vamos que también buscar la densidad magnética 3, pero nosotros sabemos, según la fórmula de flujo sobre área, se va a definir como el flujo dividido en el área, el flujo de phi sub 2. Vamos a tener que hacer phi sub 2 sobre el área, y esto nosotros ya habíamos concluido de que va a ser igual a 1 Weber sobre metro cuadrado. Por lo tanto va a ser 1 Weber sobre metro cuadrado, y si es 1 Weber sobre un metro cuadrado, la intensidad magnética va a ser la misma que la anterior, que la H2, ya que estamos hablando del mismo núcleo. Entonces H3 va a ser igual a H2, va a ser a 2000. Y por último, para calcular la intensidad magnética en el entrehierro, podemos aplicar esta fórmula que es de densidad magnética sobre mu sub 0, que es la permeabilidad magnética del vacío. Y la densidad magnética nosotros la conocemos, ya que como es la del entrehierro número 2, va a ser de 1 Weber sobre metro cuadrado. Vamos a ver que es 1 sobre mu sub 0, que sabemos que es la constante, 4 pi por 10 a la menos 7. Y si calculamos dicho valor, nos va a dar 795.774,71. Ya. Una vez que tenemos todos estos valores, ya podemos reemplazar en la ecuación original, ya que tenemos el largo y tenemos la intensidad magnética. Entonces tiramos para acá nuestra ecuación y vamos a ir reemplazando. Entonces tenemos aquí H2 por L2. H2 son 2000 por el largo número 2, que como vemos en la imagen, largo número 2, definimos que iba a ser el tramo del medio, va a ser de L, y L es 0,1. Entonces damos 2000 por 0,1. Ya. Vamos a dar la misma expresión para la ecuación de abajo, 0,1. Entonces R3 por phi 2 definimos que iba a ser H3 por L3. H3 decimos que iba a ser 2000, y L3 va a ser 3 veces el largo L.
va a ser 3 por 0,1. Anotamos en nuestra ecuación entonces 2000 por 3 por 0,1 más lo que es el potencial magnético en el entrehierro, que era HE2 por L2. HE2 lo calculamos recientemente como 795.774,71. Todo esto multiplicado por el largo del entrehierro, que es LE2, y si vemos en la figura original va a ser de 1 milímetro, y esto es lo mismo que decir 0,01 metro. Anotamos entonces 0,01 metro igual a 0. Ya, una vez que tenemos esta ecuación, ya podemos ingresarla a nuestra calculadora Texas o bien anotarlo en MATLAB, y vamos a tener unos valores que van a ser los siguientes. La corriente I1 va a ser igual a 27,9155 amperes, y la corriente número 2 va a ser 7,97 amperes. Y si vemos el solucionario de nuestros ejercicios, tiene que ser I1 tiene que ser aproximadamente 28 y I2 aproximadamente 8, lo cual llegamos al resultado esperado, y ese sería el ejercicio número 2.